Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de GAP acá en nuestro Polideportivo de Quillón. Espero como siempre estén con todas las ganas y yo al menos tengo hoy día un poquito de frío, no abandonó el sol. Esta semana que yo pensé que iba a haber sol toda la semana, no acaba de abandonar. Y como ya ven, ando aquí con mis calzas largas, pero no arrepentirme después durante la clase haber venido una brigadita, ¿ya? Pero igual ando sin polerón, así que listo. Y espero que ustedes también estén cómodos y listos para un nuevo entrenamiento y trabajar el tren superior. Así que si se les olvidó, si no vieron en el YouTube, vayan a buscar todos sus implementos, sus pesas, sus colchonetas, su botella con agua, su mochila, sus mancuernas, lo que tengan para entrenar, sus discos, lo que sea, porque he visto ahí en las fotitos que tienen de todo. Hay algunos que ya tienen listos los pesos de tobillo, también sirven para ponérselos en las muñecas y entrenar tren superior. Si no le han puesto peso y tienen peso de tobillo, o ocúpenlos. Lo envuelven en las muñecas, quedan un poquito sueltos porque las piernitas son más gruesas, entonces el trecho que tienen de verte un poquito más ancho, pero igual se amoldan bien y al final la cosa es pasar y entrenar lo mejor que se pueda, ¿ya? Es zafar del tema y poder entrenar lo mejor que se pueda, ¿ya? Ahora sí, estamos listos, comenzamos con nuestro calentamiento del día de hoy, como siempre enfocado al tren superior, un poquito más las piernas, muy difícil dejarlas de lado hoy día, pero descansan más ya por lo menos que otras veces, así que vamos con ese calentamiento. Movilidad articular de cuellito. Vamos moviéndonos rapidito porque está un poquito helado hoy día, hace frío. No veo ahí cuántos grados habrán hoy día. Vamos al otro lado. Mueva cuellito con ganas. Vamos, hombritos arriba. Comenzamos al tiro con ganas. Nos vamos moviendo ese cuerpo. Vamos. Si todavía no se decide, si todavía no sabe si salir, si ir a conversar, o comer algo y hacer la clase, haga la clase. Después le queda tiempo para todo. Vamos, adelante. A mí me pasaba igual antes que decía, hoy entreno, no entreno. Después ya entreno. Y después uno se da cuenta que una horita nada más. O si tienen menos tiempo, realicen el entrenamiento funcional, que también está aquí en el canal de YouTube de Deportes Quillón, media horita y estás listo. Vamos, más grande, ¿eh? Mueve hacia adelante, ¿eh? Vamos, gira de un lado al otro, cadera queda ahí quieta, mirando hacia adelante. Gira tu tren superior solamente, de la cintura hacia arriba. Vamos, cadera. Mueve en círculo esa cadera, como siempre. Bien exagerado el movimiento, no separa bien esas piernas. Y mueve. Dale movilidad a ese cuerpo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Vamos, atrás y adelante. Rodillita. Vamos, mueve hacia adentro. Primero movilidad articular de tobillo para no perdernos. Comenzamos hacia adentro. Yo igual de repente me pierdo. Pero ustedes no hay en sus casas, vayan realizando bien la movilidad articular. Ojo, el equilibrio hoy día. No, más o menos. Vamos hacia afuera. Tengo un tobillo, ando con un tobillo más tieso que con el otro. Vamos.
Comenzamos moviéndote de un lado al otro. Dale con esos brazos. Empuja. Sube. Dale arriba, vamos, vamos, vamos. Levanta esos brazos. Estira el brazo. Repite toda la secuencia. Lleva esos brazos arriba a la altura del hombro. Empuja. Vamos arriba. Estira. Nos vamos con el trote. Mueve esos brazos de forma vigorosa, que no se queden ahí quietos. Vamos, jumping. Sube, sube, sube. Nada arriba. Queda. Acuérdate de ir tomando agüita cada vez que lo necesites. Prepara rodilla arriba, toco con brazos, 4 por lado. Sube. 3, 4. Sigue, sigue. Levanta bien esos brazos. Alarga ese cuerpo. Última. Sigue el trote. No, mantén ahí.
Mueve puño. Dale doble. Queda. Mantén el trote. Prepárate. Separa piernas y brazos. Vamos que se puede. Mantén la postura de esos brazos. Vamos, siempre en L. Trata de mantener los codos lo más alineados con los hombros posible. Arriba, arriba, arriba. Dale el trote. Prepara esos brazos. Mételo ahí. Movimiento, muñequita igual. Alineada con los hombros. Sigue, 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 que se puede. Estamos recién comenzando. Dale, 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 yo sé que tú puedes. No por nada, ya llevamos 108 clases creo hoy día. Así que, vamos. Dale atrás. Ahora sí ya está pasando un poquito más de frío. Ha llegado el calorcito. Dale, aguanta. Descansa. Vamos, tomamos agüita cada vez que lo necesites. Y si no, hidrátate igual. Sí, ahí en el trote. Levanta un poquito más esas piernas. Vamos. Y manténlo ahí todo el rato. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo bajó? Cada vez que bajo, estira esos brazos. Levanta, estira. Dale. Sube esos brazos. Queda abajo.
Brazos estirados. Crúzalos. Vamos. Aguanta ahí esas piernas. No las podemos dejar tan botadas, tan olvidadas. Brazo, baja más. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Olvídate de las piernas, concéntrate en tus brazos. Queda. Vamos, vamos, mantén ese trote. Sigue, sigue, sigue. Manitos juntas. Separa y salto. Sube. Vamos, lleva arriba esos brazos. Sigue. Última, queda en el trote. Vamos, apúralo. Al ritmo de la canción. Dale. Ponte de lado. Activa esos brazos. Ya sabes lo que viene, yo sé que sí. Dale. Sigue, 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 sigue. Vamos, 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 que no paren esos brazos. Rápido, 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 apura, apura, apura. Sigue, mantén el ritmo. Vamos, 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 que no se queden trabados esos brazos. Queda. Sigue, sigue, sigue. Prepara esos puños. Nos vamos doble el giro al lado. Comienza. Vamos, salgo con fuerza al lado. Dale, dale. Concéntrate en ti, sigue. Vamos. Queda. Vamos, sigue en el trote. Sube un poquito ese trote. Apura. Vamos, al ritmo, al ritmo. Sigue, 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 sigue. Lleva esos pies arriba. Bien. Terminamos nuestra primera parte. Súper bien. Vamos. Ordena tu lugar de trabajo. Tu colchoneta. Tus mancuernas. Tu banda elástica. Recuerda que le agregamos un ejercicio nuevo con banda elástica o elástico.
Vamos a poner, yo creo, a lo mejor algunos más. Uy. Vamos. Primer ejercicio. Elevación de hombros. 3 de 12. Pie separado al ancho de los hombros más o menos. Subo. ¿Ya? 3 de 12. No perdamos tiempo. Descansa un poquito. Te espero. Vas a buscar tus cosas. Yo por mientras aquí también me acomodo. Ustedes saben que hay que trabajar lo más cómodo posible. Así que si no, no podría estar haciendo la clase ahí con la nariz incómoda. Vamos. 3 de 12. Vamos que se puede. Posición, espalda derechita, saca pecho. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Excelente. Vamos, segunda. Prepárate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está costando, está costando. Vea. Y yo que quería agregar los pesos. Descansa, descansa. Vamos. Segunda. O sea, tercera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, tríceps con banda elástica o tu elástico que tengas en la casa. Aquí, vamos a tomar acá si te gusta. Atrapa la bandita. Aquí yo la tomo, acomódate un lugar. No sé, la cintura puede ser por detrás. Bien firme, toma la banda por detrás. Trata de cerrar el codo lo más que puedas. Estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, segunda, o sea, segunda de la primera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrate en el codo, 7, 8, 9, 10. Vamos, cambia. Vamos por la segunda. 1, 2, 3,
4, 6, 7, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa un poquito, toma agua. Nos queda la última. Dale. Comenzamos. 1. Está tirando el pelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos, pecho. Ocupamos nuestros pesos de tobillo. Pónete los pesos de tobillo en las muñecas si quieres. Así le ponemos un poquito más de peso al pecho. Ahora sí que ya les comenté como el pecho, que trabajamos el músculo, el pectoral, no la pechuga. La alergia estacionaria. Vamos. Ya. Estamos listos. Acuérdense, caderita arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 de 12. 6, 7, 8. Que no descansen los brazos en el piso. 9. Mantén la postura. 10, 11, 12. Excelente. Uf. Descansa, descansa. Prepárate para la segunda. Vamos, caderita arriba. Subo. 1, 2, 3, 4, no tan rápido. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Se nos cayó el carnet con la playlist de hoy. Está pegado. ¿Qué recuerdo les traen estas canciones a ustedes? Estoy segura que a la mayoría le trae más de algún recuerdo. Vamos. Última, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Está pegado. Vamos, bíceps. Mantenemos los mismos. Bueno, yo al menos mantengo los mismos pesos. Uy, ya hemos tomado muy poca agua. Acuérdense, cuando termina la clase yo me tomo toda el agua que me queda. Hagan ese reto. Comenzamos con una botella con agua llena. No vayan a empezar con una 3 litros y pues. Al final de la clase tenemos que terminarnos toda esa botella con agua. Yo estoy haciendo para poder tomar más agua. A veces el cuerpo calentito uno la recibe mejor. No da tanta lata tomar agua. Entonces trato de tomar harto mientras estoy en la clase y se me queda un poquito pues y me la tomo toda. Vamos. Bíceps. Ustedes saben, 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver si llegamos al nivel de la Liz, de tener ese ñeque ahí, como el que tiene la Liz. Descanse, descanse. Ya, vamos a la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Todo el... Me equivoqué en la canción. Vamos, tercera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Nos sacamos los pesitos. Arriba que nos vamos. Vamos. Espaldita. Remo. Posición, ustedes ya se la saben. Espalda derechita, pie separado, ancho de las caderas. Voy adelante. Cuando vuelvo atrás, codo. Atrás, codos abiertos, separados del cuerpo, ¿ya? 3 de 12. Si quieren descansan un poquito. Vamos, 3 de 12. Vamos a ver cómo andamos con este. Posición, espalda derechita. Inclina el tronco hacia adelante. Vamos, estira. Vamos arriba. Ahí. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que todas estas canciones tan antiguas. Me muero. Y lo peor que uno las conoce. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Se siente como trabaja la espalda. Ahora sí, no me miren. Descansen, preparen la tercera. Vamos. Tercera. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos por ese tríceps ahora. Acostadito, rompe el cráneo. Yo voy a cambiar el peso de este ejercicio porque me gusta más cómo se trabaja con las dos con una mancuerna en esta posición. Baja, codos juntos, baja y sube. Me gusta más esta posición, pero como trabajar con una es muy poquito, me voy a poner los pesos de tobillo, que el otro día me puse el de 7 kilos. 5. Aquí hago poquito menos kilos que con la mancuerna de 7. Así que vamos a ver con esta. De hecho, yo creo que ya, no sé. Voy a ver. Vamos a ver cómo andamos con esto. Que le quiero empezar a poner un poquito más de peso a ese ejercicio. Vamos. Ah, no, sí, pues tengo menos. Porque una mancuerna nomás. Estaba sacando eso por las dos. Vamos. Coditos juntos. Va a la frente y sube. Vamos. Comenzamos. 1, 2, no te apures. 3, 4, mantén esos codos juntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes quieren, hagan luego las dos mancuernas como estábamos haciendo siempre. Si tienen solamente los pesos de tobillo, también lo pueden hacer con los pesitos de tobillo y una botella. Vayan viendo ustedes cómo van modificando su peso. Ya tienen hartas opciones de hacerlo, así como lo estoy haciendo yo, con las mancuernas, con una botella cada lado, como lo hacíamos la otra vez. Así que vean ustedes. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, postura de los codos que no se pierda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Uf.
Esta canción. Prepara la tercera. Me miraban. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no es igual. No siempre ocurre, pero no es igual. Me estoy enamorando toda la vida. Vamos, apertura de elástica toda la vida. Lo pueden hacer de pie, lo pueden hacer sentaditos, hincados, como quieran. Yo lo voy a hacer sentadita aquí, me acomoda. Bandita ancha, no tirante, al ancho de los hombros, un poquito más. Prueben al tiro. Vamos, si están bien con esa tensión, manténganla ahí. Si sienten que les cuesta mucho, no, pero aquí sería más o menos al ancho de mis hombros. Ya no puedo ni siquiera estirarla. Un poquito más, ahí vayan tanteando ustedes y van abriendo. Ya, a mí aquí en esta posición, bien. Vamos. Comenzamos. 1. Ahí sí. 2. 3. Controla el abrir, controla el cerrar. Le voy a cerrar un poquito más yo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos a hacer los dos para que sufra. 11. 12. Sin flectar los codos siempre van estiraditos. Me concentro en la articulación del hombro. Abre y cierra. Nada más que eso. ¿Ya? No es que yo sea como esta época, pero me acuerdo de todas estas canciones. Hoy estamos. ¿Qué será esto? ¿Noventero? Vamos. Acomoda tu bandita a tu resistencia. Si tú estás bien con la bandita más abierta, más delgada, y si te duele mucho, ponela siempre nomás. ¿Ya? Vamos. Comenzamos. 1, 2. Uy. Sigan ustedes. Esperamos. O en 5 llegan ustedes. Yo lo alcanzo. La idea de este ejercicio no es que yo abra que apenas pueda, no. Y después, zorra, no. Se cierra sola, no. Abro cuando controlo, cuando abro, controlo cuando cierro. Descansen, que nos queda la última. Vamos. Última. 1. Concéntrate en tu espalda. 2. Ella hace la fuerza para abrir y cerrar. Para abrir, para cerrar y ahí controlar un poquito más el pectoral. 4. 5. 6. 7. 8. Nos quedan 4. 9. 10. 11. 12. Oh. Esta costó. Vamos. Que nunca te decides.
Posición. Arriba. Arriba, ¿ya? Vamos a hacer 3 de 10 de ese ejercicio. Posición cerrada. Sube arriba, ¿ya? Como quieran, lo hacen de pie, lo hacen sentaditos como estoy yo, sentado en una silla incluso, como ustedes quieran, ¿ya? Acuérdense el reto de la agüita. Yo veo ya queda poca clase, digo, chuta, me queda agua, ya, habrá que tomar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Algo me dice que en este vamos a sufrir. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos, prepare la segunda. Oh. Segunda. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está costando. 7, 8, 9, 10. Bien. Nos queda la última. Eso es lo que me motiva. La última de este ejercicio nomás, sí, porque después nos queda otro más. Vamos, última. Con todo el pa. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, ya menos. 5, 6, 7, está doliendo. 8, pero yo puedo, tú puedes. 9, la última. Oh, bien. Aquí me miran raro, dirán. Ya, vamos, último ejercicio. Con las pesas, yo las tiré lejos y nos toca las pesas. No, prepara ese tríceps. Posición. Bajo. Arriba. Estiro, acuérdense. Cuando extiendo, no se separa. Cuando extiendo, no se separa. Sino que hacia adentro. Tratamos de juntar los bracitos. O que vayan derechitos hacia atrás. ¿Ya? Vamos. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 12. 11, 12. Lo único que me gusta de esta postura es que si no me ven la cara de sufrimiento. Vamos, ya. El último ejercicio de la clase, así que a tomarse el agua. Oh.
discoteca, me fui solito sin una jefa. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira cómo ella baila. Baila. A prepararse para el 18. 18 en casa, sí. No en la foto. Vamos, última. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Excelente! Un aplauso para ustedes. Muy bien, vamos, nuestro chocales. Bueno. ¡Ay, sí! Oye, cada día terminamos más muertas la clase. Un horror, un horror. Vamos. Abajito, aquí más cómodo. Se estira. Ombligo con ombligo. Manito atrás. Estiramos el tríceps. Oh, cambio. Todos a bailar, todos a bailar. Suelto. Adelante. Tiramos espaldita. Levanta los brazos lo más arriba que pueda. Bajo suavecito. Caderita lo más cerca de las manos. Vamos, arriba. Acomodo nuevamente. Y bueno. Vamos, arriba. Manito. Pared. Así, yo saco adelante el hombro. Vamos, suelto esos bracitos. Y un fuertísimo, fuertísimo aplauso para todos ustedes. Muy bien, espero hoy día hayan dado la vida, como siempre, en cada entrenamiento. Vamos que se puede, vamos por ese verano. Sin polerón, yo sé que todos podemos. Espero que estén logrando cumplir sus objetivos. Acuérdense, tómense todo el agüita que le quedó en la botella. Traten de cada vez ir ingiriendo más líquidos. Está haciendo un poquitito más de calor nomás, no tanto, un poquitito más de calor. Entonces ya sudamos un poquito más, a lo mejor nos deshidratamos un poquito más a lo largo del día, aparte de lo que sudamos durante el ejercicio. Ya, así que de aquí les mando un beso, un abrazo bien fuerte a todos y nos vemos mañana en el siguiente entrenamiento. Estén muy bien, chao, chao. Acuérdense del agüita.